Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren todas y todos muy bien. Hoy quiero reflexionar un poquito sobre la autoestima. Entendemos que la autoestima es la valoración emocional que nosotros hacemos de nosotros mismos, o sea, la valoración que nosotros hacemos de nuestra persona. En este sentido, podemos conseguir una autoestima alta o una autoestima baja de acuerdo a esa valoración que nosotros damos a nuestra persona, que hacemos de nosotros mismos, esa valoración emocional. Y en este sentido hay algo muy importante para preguntarnos hasta qué punto nos sentimos capaces de obrar según nuestro propio criterio, aun cuando exista rechazo o cuando exista condicionamiento de los demás sobre nuestros actos, ¿sí? De quienes nos rodean. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir, no, bueno, decido yo, siento esto, este es mi deseo, este es mi proyecto, y entonces ahí podemos conseguir una autoestima alta porque estamos dando una valoración emocional positiva a lo que nosotros somos, ¿sí? Esto, hablando en general, en todo sentido de la vida, y cada uno tendrá sus cosas, sus proyectos de vida, sus circunstancias, sus momentos, ¿sí? Las cosas que nos pasan, lo que vivimos cotidianamente. Entonces, ¿hasta qué punto en cada una de las cosas que nos pasen, nosotros podemos actuar según nuestro propio criterio, sin que incida ese rechazo de los demás o ese condicionamiento que los demás nos proponen, ¿no? En este sentido, lo que quiero decir con esto, hasta qué punto podemos no ser influenciados, ¿sí? Por esa presión de que los demás nos dicen, seguí por este camino, te conviene esto, haz esto en nuestra vida, haz esto en tu vida, haz tal o cual cosa. Eso que vos querés, eso que vos sentís, eso que vos deseás, no está bien para tu vida. Eso que vos elegís no está bien para tu vida. Y entonces ahí es donde nosotros nos preguntemos hasta qué punto puedo actuar según mi propio criterio, más allá de los pensamientos de los demás, ¿no? Cuando no incida tanto esta presión de los demás hacia nosotros, podemos decir que estamos dando una valoración emocional positiva de nuestra persona y entonces podemos decir tenemos una autoestima alta, ¿sí? Obviamente no es fácil, entendemos que por eso preguntémonos, porque no es fácil diariamente toda esa presión que tenemos del exterior en nuestras cosas cotidianas y en nuestros deseos y en nuestros proyectos. No es fácil ponerle un freno. Entiendo también a esos dichos permanentes que los demás, no sé si con mala o con buena intención, pero que permanentemente están pendientes de lo que nosotros hacemos, y entonces ahí tenemos que ver hasta qué punto actuamos con nuestro propio criterio, ¿sí? Obviamente nos pasa diariamente a veces algunas veces que nos sentimos angustiados, nos sentimos con tristeza o con estrés, o nuestro sistema nervioso se altera, o tenemos ansiedad. Bueno, estos son todos síntomas. A veces nos sentimos mal y no sabemos por qué, y empezamos a evaluar todo lo que... Empezamos a evaluar nuestra vida, decimos, está todo bien, está todo ordenado, pero sin embargo me siento mal. Bueno, tiene una explicación científica, y esto la psicología dice que todos esos síntomas de angustia, estrés, alteración del sistema nervioso, ansiedad, tiene que ver con, a veces, fobia, ataques de pánico, tiene que ver con que existe un conflicto entre nuestros deseos y entre los valores morales o las reglas que vienen del exterior. Nosotros estamos en el medio, que es nuestra conciencia, que es la que tiene que decidir, y es la intermediaria, o la que tiene que mediar, y la que tiene que tomar esa decisión entre obedecer a lo que realmente somos y sentimos, que muchas veces renunciamos para encajar
en el grupo social que nos rodea, tenemos que renunciar muchas veces a nuestros pensamientos, a nuestros proyectos, a nuestros deseos, y para no entrar en rechazo de los demás, ¿sí? Esto le pasa mucho a los adolescentes, encajar en el grupo, y entonces no se animan a poder manifestarse tal cual son. Bueno, existe ese conflicto que nuestra conciencia tiene que decidir entre nuestros deseos y entre lo que nos proponen los valores morales o las reglas externas, socialmente construidas, ¿sí? Que muchas veces están mediadas obviamente por las representaciones sociales, como hablaba en el video anterior. Entonces, esto del psicoanálisis y la psicología dice: nuestros deseos es el ello, nuestra conciencia, que es la que tiene que decidir, que está en el medio, es el yo, y las reglas morales o los valores morales es el super yo, ¿sí? Entonces, el conflicto entre el yo, el ello y el super yo es lo que provoca nuestras angustias, nuestros estrés. Para hacerlo más sencillo, es el conflicto en tener que decidir qué hacemos con nosotros de nuestras vidas ante el entorno que nos rodea y que permanentemente nos están presionando o diciendo lo que nos conviene, y obviamente por ahí sin querer, pero provoca ciertos condicionamientos en nuestras decisiones o en nuestro desarrollo de vida. Bueno, ese conflicto es lo que provoca todo esto, y por lo tanto, si nosotros, de acuerdo a lo que obedezcamos, de acuerdo a la valoración emocional que nosotros podemos tener de nosotros mismos, podemos conseguir una autoestima alta o una autoestima baja. Obviamente, cuando éramos chicos siempre mirábamos los dibujitos animados y vieron eso de que estaba el diablito y el angelito. Y entonces el diablito nos decía: sé tal o cual cosa, aquello que vos decías, y el angelito nos decía: no, fíjate, esto no está bien, esto sí, esto no. Ahora yo me pregunto hasta qué punto, porque obviamente está para un público infantil los dibujitos animados, y desde chiquito obviamente hay que disciplinar a la sociedad. Es un mensaje también. Uno de grande puede comprender los dibujos animados de otra manera. ¿Y cuál era el propósito de muchas veces de los dibujitos animados? No hay tanta inocencia en el mensaje de los dibujitos animados, más allá que sea para un público infantil, sino que lo que quiero provocar en el público infantil es decirle: esto está bien y esto está mal. Pero ¿hasta qué punto podemos decir que eso que nos decía el diablito, que son nuestros deseos, ahora trasladándolo a nuestra vida adulta, hasta qué punto está mal? ¿O está mal según lo que nos dicen los valores morales o las reglas? ¿No? Entonces, ¿cuántas familias hay? ¿Cuántas personas, en cuántas familias hay condiciones en las cuales uno no puede desarrollarse, ¿no? Entonces, también como adultos, ahora reflexionar: ¿hasta qué punto puedo desarrollar y sentirme feliz en eso que yo quiero? Obviamente siempre hablando en parámetros de cosas lindas y positivas de la vida, ¿no? Que podamos entender esto. Una persona que diga: bueno, me siento mal, mi deseo es suicidarme, obviamente no estamos hablando en esos parámetros. Obviamente es un tema muy importante, que a veces las angustias provocan eso, pero es un tema aparte que no es lo que quiero tratar ahora, sino que cuando me refiero a nuestros deseos es en valorizarnos y en darnos la oportunidad de ser felices y en darnos la oportunidad de crecer. Pero muchas veces ese crecimiento está mediado por el externo, a veces por muchas envidias, muchos condicionamientos que los demás nos ponen al propósito, pero a veces por cosas que a la familia no les gustan, que sigamos por nuestro camino, por aquel trabajo que elegimos, por aquella carrera que elegimos, por la pareja que elegimos, ¿no? Porque nos queremos ir a vivir a tal lugar o a tal otro. A veces tenemos esa presión del entorno por las cosas que nosotros deseamos. Por eso preguntarnos hasta qué punto eso de que decíamos que en la configuración de los dibujitos animados era el diablito, que es lo que tenemos adentro, nuestros deseos, nuestros impulsos, eso que necesita esa carga que tenemos en el cuerpo, esa energía que necesitamos descargar, ¿no? Entonces, pero obviamente está condicionada permanentemente por las reglas morales. Entonces,
para que entendamos esto también, cuál es el conflicto. En la decisión que tenemos que tomar entre lo que nos decía el diablito y el angelito. Ahora, entre la decisión que tenemos que tomar entre lo que deseamos y lo que nos dicen los demás. Está ese conflicto y aparece, muchas veces no lo sabemos, ciertos estados emocionales bajos, que no sabemos por qué, pero tiene que ver con esto. Y que podamos entonces revisar nuestra vida en ver hasta cómo proyectamos nuestra vida o cómo nos encaminamos, ¿no? Entonces, en función de que nosotros podamos actuar según nuestro propio criterio, sin ser tan influidos por las voces externas, podemos decir que podemos conseguir una autoestima alta y entonces vamos a poder conseguir un montón de cosas, vamos a poder liberarnos de un montón de esos síntomas tan negativos, de las angustias, las tristezas, y bueno, por ahí tenemos que mediar con la no aprobación del otro. Lo que pasa es que también estamos acostumbrados a siempre buscar la aprobación del otro. Y lo que nos tiene que importar es que nosotros mismos aprobemos eso que sentimos. Porque muchas veces yo he hablado con personas que han elegido como pareja, ¿no? O que desean como pareja su mismo género, pero están tan atravesados muchos por lo que le dijeron que es normal en la vida, que no acepta sentir ese deseo sexual, por ejemplo, o ese deseo de estar con una persona del mismo género. ¿Por qué? Entonces, no se trata de la aceptación del otro, se trata que nosotros podamos aceptarnos de eso que sentimos. Si nosotros aceptamos eso que sentimos y podemos actuar en función de lo que sentimos, de nuestro propio criterio, y no obedecemos tanto a la presión de los demás, podemos decir que estamos cumpliendo con esa valoración positiva que nos da una autoestima alta. Y entonces ahí sí podemos liberarnos de las angustias, de las tristezas, de aquello que nos sentimos mal, no sabemos por qué, de las ansiedades, de la alteración del sistema nervioso. Y entonces, porque le estamos dando una valoración a nosotros mismos. Lo importante es que nosotros nos aceptemos. Y que luchemos por aquello que sentamos. Y que no obedezcamos tanto al otro. En esto también yo quería agregar un poquito lo que es la ética y la moral. En este sentido, la ética es la reflexión de la conducta humana. La ética reflexiona sobre la conducta humana. Y la moral es justamente la conducta humana según lo establecido de lo que está bien y lo que es normal. Ahora, fíjense en la contradicción, ¿no? Porque muchas cosas de lo que dicen que está bien y que es normal, muchos actos que nosotros tenemos para los demás no están bien y no son normales. Y entonces dice, no es moral esa conducta. O sea, la moral es la conducta en sí. Y la ética es la reflexión, es la teoría, digamos, de esa conducta. Ahora, la contradicción de esto es que muchas veces yo no creo que sea moral o no sea ético ni moral la discriminación hacia ciertas conductas que dicen que no están establecidas como bien y normal. Entonces, reflexionar sobre la conducta humana y a veces decir que la ética y la moral es solamente aquello que está bien y que está normal, entonces nos preguntamos qué es lo que está bien y qué es normal. Pero si yo discrimino, ¿estoy actuando con moral? Si yo discrimino a una persona homosexual, si yo discrimino en vez de ayudar a una persona que tiene adicciones, si yo discrimino, si tengo gordofobia, si tengo homofobia, si discrimino a los adultos mayores, si discrimino a cierto sector social, ¿estoy actuando con moral? ¿Es una conducta establecida bien y normal la discriminación, por ejemplo? ¿Y qué tiene de ético? Entonces, a veces tampoco van de la mano la ética y la moral, porque si la ética verdaderamente es la reflexión de la conducta humana, podemos reflexionar como ética que muchas cosas o muchos de los condicionamientos externos que nos ponen en ese conflicto de decidir qué hacemos según nuestros deseos, no son éticos. ¿Se entiende?
Entonces, también reflexionamos en preguntarnos qué es la ética y la moral, ¿sí? Entonces, espero que, yo sé que a muchos les sirve esta reflexión y que podamos pensar en este sentido y poder entonces de ahora en más conseguir esa autoestima alta, defender nuestros proyectos, defender nuestra elección de vida, defender eso de que deseamos, eso que tenemos adentro y no tanto obedecer a lo que viene del exterior que nos provocan esas cosas que nosotros no sabemos qué, por qué nos angustiamos y muchas veces nos autoculpamos y decimos es por culpa mía porque siento así, el diablito me está diciendo y está mal, y no. La valoración emocional positiva para tener una autoestima alta, la valoración de nosotros mismos, es obedecer a nosotros mismos y que nosotros nos aceptemos. Les envío un abrazo enorme.